¿no? El otro día jugando al pádel, un amigo me mareo, y éramos 3 médicos, y la verdad 2 cardiólogos y yo era el menos médico de los cardiólogos, eran 2 cardiólogos buenos. Y la verdad que hay una duda en un momento, hasta los médicos dudamos, ¿qué carajo hacemos? ¿Le levantamos la pierna, le damos agua? ¿Es diabético, no es diabético? Bueno, va a haber una doctora, la doctora Nicole Layton, que viene acá, que es médica generalista, que vamos a hablar de eso. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué primer auxilio tenemos que hacer para no hacer una cagada, no? Sí. Porque, sí, capaz que le das azúcar y es diabético, capaz que levantar la pierna y es hipertenso. Es un tema, parece una boludez, pero ahí se puede decidir no sé si la vida, pero muchas veces situaciones de claro, que a lo mejor complicadas. Uno quiso actuar con y buena después también vamos a hablar con la compañera Capuano, una doctora gerontóloga, que siempre metemos un tema de gerontología, y vamos a ver cómo se trata a los adultos y a las adultas mayores en el sistema de salud. De alguna forma, hablar de situaciones de discriminación que hay también en el sistema de salud para los adultos mayores. Abuelo, pase, y a lo mejor no es abuelo el señor. A ver, señora, digamos, sí. A mí me indigna cuando en los medios, que se llama microedaísmo, eso está definido, en los medios dicen, asaltaron a un jubilado. Nadie sabe que es jubilado. Le ponen jubilado porque lo ven un hombre mayor, entonces ya de por sí es un jubilado. A lo mejor el señor no tiene la jubilación mínima. Pero ya dieron por sentado. Y ya damos por sentado, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Mariano, de nuevo, Mariano Recalde, senador, candidato a senador, junto con la compañera, la número 2, es Ana Arias. Ana Arias, de cara de sociales, una capa, una compañera. Estuvo acá hace un tiempo, que es la primera trabajadora social decana de sociales. Es un logro que habla de la calidad que tiene. Además es hija de desaparecido. Claro, del Getón, sí, yo lo conocí, el Getón Arias. Era un compañero de Morón, de la zona de Morón, muy referente de la zona. Sabía. Sí, muy referente de la zona de Morón. Muy conocido y muy querido en la historia del peronismo de esa época, de los 70, muy, muy reconocido. Bueno, Mariano, tengo así preguntas. Primero te quiero preguntar, ¿qué te dejó tu viejo para esta campaña, ¿no? ¿En qué pensás, digamos, mi viejo, tu viejo, qué te hubiera dicho para encarar esta campaña? Primero, optimismo, todo lo que a vos te falta. Sí. ¿De qué signo? Mucho optimismo. ¿De qué signo era? ¿De Libra? Géminis. No puede ser. Sí. No sé, los signos no sé. Es del 28 de mayo, no sé qué. 28 de mayo, Géminis. Sí, muy bien. Nada, y coherencia, lo que yo más rescato, trato de seguir es el legado de coherencia, de estar siempre del mismo lado, de que pasen los malos momentos, los buenos, las tentaciones. Claro. Y quedarse siempre del mismo lado. Mirá que tuvo él posibilidades de acomodarse en distintas épocas y nunca lo hizo. Y sí, él está, además, digamos, por ser médico, abogado laboralista, gran abogado laboralista, compañero, y su relación con los compañeros de la CGT, podía en algunos momentos donde la CGT jugaba, digamos, quizás uno no, por lo menos desde la base no lo veía a la CGT jugando de la forma que uno quisiera que apoyara a Cristina o al kirchnerismo, y tu viejo realmente ahí hizo un punto, ¿no? Sí, él siempre siguió sus ideas. Y aunque no le conviniera. Claro. Aunque no le convenía. Porque no le convenía. Le tocó pelearse o tener que alejarse de la CGT cuando él entendió que la CGT no acompañaba un proceso de transformación. Le tocó irse a la CGT rebelde cuando la CGT oficial, la de los grandes sindicatos, no luchaba lo suficiente, no era lo suficientemente combativa, y sí, pero siempre siguiendo lo que él pensaba. Bueno, eso es una buena garantía, una buena carta de presentación. Bueno, una de las preguntas que a mí me surge siempre para los compañeros y compañeras de Capital, de la ciudad, es cómo hacemos, ustedes desde una militancia superestructural y desde lugares de función pública importante, ¿cómo hacemos para que la gente nos quiera más?
Buena pregunta. No, la verdad, porque... Yo creo que haciendo cosas, más que diciendo, ¿no? Haciendo cosas. Y yo creo que hay un proceso de cambio y un cambio de humor en la sociedad, en esta etapa, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires lo estamos sintiendo. Estoy recorriendo, más que superestructuralmente, estoy recorriendo los barrios, metiéndome en los negocios, en la casa de la gente, estoy hablando con todo el mundo. Y hay un entusiasmo que se está empezando a contagiar, que va dejando de lado toda esa etapa que tuvimos el año pasado de no se puede, ¿dónde está la CGT? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Dónde están los diputados? ¿Por qué nadie sale a la calle? Había todo un desánimo y una queja, y medio desesperada y con lógica, porque Milei avanzaba y no había una resistencia. Eso cambió. La gente empieza a acompañar porque ve que empieza a cambiar esa lógica. Y la empezó a cambiar la gente, no fue ningún dirigente. Y la empezó a cambiar la gente con perseverancia y con constancia. Yo ayer tuve una reunión con muchos jubilados y les decía, todo esto empezó porque ustedes todos los miércoles eran poquitos, los cagaban a palos y nunca dejaron de ir los miércoles. Así fueran 20, 50, 200. Y eso de golpear la puerta, abollar la puerta, que parece que nunca se va a abrir, va contagiando. Y poco a poco se fue llenando la calle, otros sectores, otros reclamos, otras situaciones, y terminamos hace 2 miércoles con otra vez la plaza llena y con el Congreso rechazándole un veto a Milei. Entonces, todo es un conjunto de cosas que se va retroalimentando. Cuanto más gente hay en la calle, más posibilidad de que el Congreso vote mejor. Es permeable el Congreso, entra lo que sucede en la calle, el sentir popular, y sobre todo hay algunos que, viste, tienen un olfato especial para acomodarse, todo lo contrario de lo que te decía de mi viejo, que tienen un olfato para acomodarse, que ya se están empezando a despegar del gobierno. Eso es todo un síntoma, y están empezando a ser opositores otra vez. Bienvenidos que voten, ¿no? Pero no nos confundamos tampoco. Claro. Bienvenidos que voten, que rechacen los vetos, que acompañen las leyes para los jubilados, para el Garrahan o la ley de emergencia en pediatría en general, para las personas con discapacidad, perfecto. Todo eso va generando un contagio, y eso terminó explotando de manera silenciosa. Nadie se lo esperaba, nadie la vio venir, pero de manera silenciosa todos aparecieron el domingo ese 7 de septiembre, ¿fue? 7 de septiembre. Sí. En la provincia de Buenos Aires, yendo a votar, y fue una victoria aplastante que nadie esperaba, 13 puntos de diferencia, 14 puntos, y todo esto genera un entusiasmo que ahora yo lo siento en la calle. Los nuestros están, además, ahora sí, bravos. Estamos como que empiezan a entrar los goles. Con la cara pintada. Empiezan a entrar la pelota en el arco y claro, eso entusiasma. Y parecía entre la campaña de los medios, la comunicación que hace el gobierno, parecía como que ganaban, que sumaban y que no entraba ninguna bala. A mí me parece que la situación económica catastrófica, este plan económico que está fallando, aunque le inyecten plata ahora y nos perjudique estratégicamente mucho más, ya todos lo sabemos que esto es terrible, aunque parezca bueno electoralmente. Es una hipoteca peor, sumamos más hipoteca. Me parece que entre lo económico y social, ¿no?, que está llegando a la clase media también de la capital federal. Claro, no, pero y la corrupción, y el tema y si a eso le sumas la corrupción, es un combo que la gente ya no se lo aguanta, porque algunos de buena fe asumían el sacrificio que les pedía Milei, pensando que esto podía ser para beneficio futuro, y cuando te das cuenta que te están haciendo un sacrificio para que se la choreen 3 o 4 vivos, es un combo letal. Sí, este gobierno pobreza más corrupción, coima es letal, es una combinación, y se lo está cobrando la gente. La gente se puede bancar si ve cosas raras, pero si le cierra a fin de mes, aunque haya campañas de corrupción, pero si le llega a fin de mes, bueno, se la puede bancar, decir, bueno, roban pero hacen. Puede ser. Sí. Puede ser también que la otra, que si le está yendo bien, que solo haya coima, y si ven que hay, además, no llegan a fin de mes, es letal, suma una bomba. Digamos, y me parece que las dos cosas
convergieron en septiembre y creo que ahora se van a agudizar, a pesar de que este acuerdo con Trump y en algunos sectores más tilingos les dio algo de oxígeno en esos sectores, en mercados, en los propios. Sí, en los propios, en un mercado que la gente no es el mercado. No, pero estos dólares que algún día vamos a tener que pagar entre todos, no le llega a la gente. No lo va a sentir la gente. Decenas de miles de millones de dólares que se van por la canaleta de la fuga otra vez. Se los llevan los que timbean, los que tienen posibilidad de timbear con la guita, esos fondos de especulación, de los que son empleados el ministro de Economía y todos los de este gobierno, y la gente no se van a hacer una ruta de las que están hechas pelotas, no se va a arreglar la infraestructura de las escuelas o de los hospitales o de las universidades que están sin obras, no va a ir a los salarios de nadie, esta plata va a la fuga. Y un senador el Senado Nacional, ¿no? Vos como senador de la ciudad, en el Senado Nacional tienen que ver con políticas nacionales. Sí. No son legisladores, le implico a la gente, porque puede haber gente que crea que, digamos, que un senador, porque lo elige la Ciudad de Buenos Aires, toca temas puntuales del distrito, y no es así. Digamos, pero si bien no es así, vos como senador nacional, elegido por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo podés mejorar o cómo podés contrarrestar los avances, digamos, de la política de Milei? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay casi 600.000 jubilados. Cuando nosotros peleamos por una ley para mejorarle un poco la jubilación, estamos peleando por un montón de gente de la ciudad. Cuando peleamos por la situación de emergencia del Garrahan, es para todo el país, pero está situado en la Ciudad de Buenos Aires y se atienden muchísimos porteños y porteñas. Lo mismo con la ley de emergencia en discapacidad. El Landis, que está acá a la vuelta, 2 cuadras de la radio, es la sede donde ahora los llaman para hacer el trámite para que demuestren una vez más que tienen derecho a cobrar la pensión. Cuando nosotros hagamos una ley que facilita los trámites, que le mejora las prestaciones, beneficia también a muchísimos porteños y porteñas. Pero así con cada una de las cosas, me parece que la Ciudad de Buenos Aires está dentro de un país y los principales problemas de los porteños tienen que ver con las políticas nacionales. Tanto es así que yo siempre decía que durante la época en que Macri era jefe de gobierno de la ciudad, los porteños estábamos mucho mejor, pero no por Macri, porque gobernaban Néstor y Cristina también al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que Macri era el jefe de gobierno, los porteños tenían buenos salarios, buenas jubilaciones, buen poder adquisitivo, se podían ir de vacaciones, mandaban a sus pibes a la universidad, se creaban universidades nuevas. Los porteños vivimos en la Argentina. ¿Y cómo se va a votar? Digamos, ¿cómo es la técnica de votación para esta elección? Bueno, porque es distinta, es nueva y hay que explicarla. No sé si se podrá ver. A ver si trajo una boleta para que mostrarle a todos. A ver la productora. Tenemos modelo au vivo. Mirá qué linda. No, más o menos. A ver, pará. Ahí estamos. Que se vea Recalde y Hackman. No, vamos a hacer así. Ahí está, mirá que bien enfocó. Ahí estamos. Qué bien el camarógrafo. Bueno, les hablo así desde la clandestinidad. Sí, pasamos a la clandestinidad inmediatamente, un paso de radio a la clandestinidad, y qué mejor en la radio. Y les paso a contar a los que no saben, muchos ya lo saben porque se estuvieron interiorizando, pero otros no. Ahora no es como antes que entrabas al cuarto oscuro y te encontrabas con un montón de boletas. Lo que va a pasar ahora, cuando llegues a la mesa de votación, es que el presidente de mesa te va a dar un papel, que es igual a este grandote que estoy mostrando acá, con todos estos partidos políticos, todas estas alianzas electorales que son las que están en forma vertical. Sí. Ves que hay una violeta ahí horrible con Bullrich. Horrible. Hay una naranja, una verde, no sé, de todos colores. Parece ¿cuál es? Una frutería, mandan fruta. Fuerza Patria, acá está. Vamos como Fuerza Patria, ¿no? Y hay una ahí en el medio a la derecha que tiene la bandera argentina.
que es Fuerza Patria. Esta es la que Ahí tenés que está. votar, no se equivoca. Acá está. Claro. Bueno, ¿cómo se vota? Te dan una lapicera Sí. y tenés que marcar La lapicera. la lista que ¿Cómo te no? gusta. Ay, me olvidé de traer un marcador. No importa, tenemos acá la lapicera. ¿Tenemos? Ahí está. Marca donde te gusta. A ver si sabes votar. Tenés que votar. Para que. Después te explico si lo hiciste bien o mal. Bueno, yo voy a votar acá. Muy bien. Ahí voté. Y ahora también ahí. Perfecto. Ahí está, esa es la clave. Perfecto. No hay manera de votar lista completa. No, que ni Olmo me mata. ¿no? Si querés votar Así. diputados y senadores, y es muy importante votar las dos categorías, no dividir nuestro voto, no dividir la oposición, no hacer creatividad con el voto, sino fortalecer a la verdadera oposición que es Fuerza Patria. Hay que hacer dos cruces. Una Perfecto. cruz arriba y una cruz abajo en la Cruz misma arriba lista. y cruz No abajo. hagan... Acá, en la misma línea donde está Fuerza Patria. Claro. Perfecto. Dos cruces, una arriba y una abajo. Una arriba y la abajo. La de abajo es más importante que la de arriba todavía, porque estamos peleando para meter un diputado más. O dos diputados ¿Cuánto más. estamos en este momento? No, Así, no, los no sé, guarismos, pero y nosotros cuánto. queremos crecer y sumar uno más. Si algunos se ponen creativos, me gusta... No, hay que votar al peronismo, la lista de unidad. Nos pedían unidad, bueno, no hay que dividir el voto. Hay que concentrar todo el voto en la lista de senadores y de diputados de quien le hace fuerza de verdad a Milei. Si no, va a ser muy difícil enfrentar a Milei si después votamos cualquier cosa. Sí, claro. Algo que me parece importante, Mariano, recalcar de lo que Sí. decías vos recién, que hay ¿Querés que salir de la señalar... clandestinidad? Sale de Vuelve. la- No mostremos los otros, solo quédense con el de Fuerza Patria. De que tenés que marcar las dos cuestiones, tanto senadores como diputados. No significa que marcando uno de los dos, tu voto sea válido para las dos categorías. Claro, exactamente. A ver, si marcas repitamos. solo arriba, te queda voto en blanco abajo. Para diputados. Para diputados. Exacto. Ah, Entonces hay que claro, hacer una claro. cruz en el cuadrito en blanco que está arriba. Pero Exacto. Y supongamos otra que, cruz. que de otro partido, digamos, que de otra lista hay algún creativo, algún rebelde, Sí. siempre hay algún pelotudo, digamos, siempre pasa eso. Creativo Dice, me parecía mejor. Bueno, pero siempre hay algún. Dice, yo voy a votar solo senadores. ¿Puede votar solo marcando la lista de senadores? Puede. Se puede. Es válido. Sí, Se puede. lo que no podés hacer es votar dos cuadraditos de senadores porque se Claro. te anula el Claro, voto, claro, o ok. dos abajo. Siempre Claro. dentro de la misma lista. Exacto, podés una cruz arriba y una cruz abajo. Estamos si pones bien dos cruces ubicados. arriba, Claro. Estamos bien ubicados en el país. Así va a estar en planteado. el medio ahí. Está en el medio estamos bien ubicados. Sí. Porque aparte es un color vivo, o los otros los Es apagaron el a propósito. único- sí, sí. Los otros los apagaron a propósito. Sí. No, te resalta más. Te resalta más para. Bueno, Pero para es la convencer a boleta la gente. original, ves que está incluso, Buenísima. Claro. marcada por la... Ah, es llamativa, llama, dice votame. Sí, bueno, espero que la gente escuche. Sí, y para Es muy decir, importante. ¿qué le diríamos a la gente? ¿Qué le tenés que decir vos como senador y candidato a senador? Y como- Una cosita más Sí. que quiero agregar con respecto a la boleta. En la mesa te van a dar la virome, Te dan la virome. ¿no? Para marcarlo. Sí, y no tengan miedo, ahí empezó a circular el terror, que te van a dar una virome que se borra la tinta y después no pasa No nada pasa de eso. nada. Y si estás muy asustado y paranoico, lleva tu lapicera que lo Y no hay puedes hacer. problema tampoco. Perfecto. O sea, no va a haber magia. Y no hay- una no hay que un última mago cosa adentro. también para tranquilizar. Sí. Si vos entrás, porque la boleta es muy chiquita y no se ve bien, Ok. haces una cruz en algo celeste que pensaste que era Fuerza Patria y mirás bien y no era, Sí. o te equivocaste, podés pedirle que te cambien la boleta y te den otra nueva para votar Ah, bien. bien, Ah, Si te buenísimo. equivocás, no la metas con el error. Bien. Devolvela al presidente de eso van a mesa, estar- perdón, me equivoqué, me das otra y te da otra en blanco. ¿Esas para son que llene boletas bien. que va a haber o es un display donde uno pone eso? No, es en papel con una Ah, virome. papel, eso, Hay claro, un bueno. el presidente de mesa te espera con un talonario de boletas troqueladas, corta una, te la da. La sella, la firma y te la da. Perfecto. Vos votas y la, De ahí, la doblás. de ese talonario está la nuestra. En ¿no? talonario están todos Esas. los partidos. Exacto. Vos marcas el de Fuerza Patria. Sí, ok. Cuando terminás de marcar las dos cruces, la doblás y la metes en la urna cuando salís. Nadie vio que votaste Perfecto. y terminó la cosa. Es muy sencillo. No, y está bueno esto que decías de que si le pifiaste, te equivocaste, tenés la posibilidad de salir, decir, necesito una nueva boleta, te la dan y no debería haber ningún inconveniente. No hay inconveniente. Obviamente te la dan. antes de meter la bolita adentro. Claro. Esa la anulan, el Claro. presidente de mesa, los fiscales se dan cuenta, hacen Que lo- queda registrado el... queda registrado que lo anulan Perfecto. y te dan otra para que votes y puedas
decidir lo que querés y no que te votes algo que no querías. Que no estás convencido de Claro. esto. Otra de las cosas que sucedió en la anterior elección de capital de ciudad, de diputados, de legisladores, fue que, bueno, que hubo poca gente, que pasó en todo el país, pero que hubo poca participación de la gente. Yo creo que era otro momento histórico, otro momento político, general del país, pasaron cosas. Sí, pasaron cosas realmente en la ciudad, la gente está peor, la gente está más motivada, más harta de esto, me parece, de lo que está pasando. Sí. Yo humildemente creo, en mi análisis humilde, que hubo votos de sectores peronistas que no fue a votar. Digamos, nosotros en la ciudad, en la Octava, en La Boca, en la zona sur, hubo mucha abstención, gente que no fue a votar, donde se supone que hay más voto peronista. Sí, ¿no? en toda la ciudad. En toda la ciudad, pero hubo una tendencia quizás que se puede... Y particularmente en el sur, que es donde siempre nos Fiorito. va mejor, hubo menos participación. Lo que yo creo, ahora estoy convencido, es que va a crecer la participación porque la gente empieza a notar que vale la pena votar, que tiene sentido votar, Claro. que podemos ganar, que podemos poner un freno, que en el Congreso se deciden cosas, no es que no pasa nada. Claro, bueno. Y fíjate qué importante que es un senador más o un senador menos. La ley Bases, que fue una de las peores leyes que sancionó Milei en su momento, con el apoyo de muchos sectores, la terminó aprobando con un empate en el Senado y desempató Villarroel, la vicepresidenta de la Nación. Por un senador podríamos haber frenado esa ley tremenda que entregaba los recursos naturales, que desguazaba el Estado, que flexibilizaba los derechos de los trabajadores, que hizo un montón de macanas. Una ley trágica, esa ley ómnibus, Sí. llamada ley Bases, tan grandilocuentemente, ¿no? Bases y punto de partida para no sé qué de la República. Sí. Bueno, un desastre. Y después, por poquitos votos, logramos, por ejemplo, echar a Cuadra. Claro. Fue por 1 o 2 senadores que logramos echar a Cuadra, cuando querían al mismo tiempo aprobar ficha limpia, pero que no se vaya a Cuadra. Era una cosa de locos. Una cosa de locos. Los mismos que decían hay que aprobar ficha limpia votaban en contra de expulsarlo a Cuadra, que lo agarraron, que lo agarraron con una bolsa de dólares pasando la frontera, una cosa más oscura, imposible. Infraganti, ¿no? Porque esto es muy importante. Está detenido, está preso y lo querían que Entre Ríos se quede sin un senador, porque si no lo expulsamos no entraba la suplente. Por suerte entró la suplente porque el peronismo de Entre Ríos recuperó una representación, porque Cuadra estaba votando todo con Milei y los peronistas la habían votado. Claro. Así que asumió una compañera, Estefanía Cora, que vota como tiene que votar. Pero te decía, es por 1 o 2 senadores que no pasaron los pliegos del Hijo y Mansilla. También. O sea que, digamos, yo creo que el mensaje claro que estamos en campaña, que hay que las balas le entran a este gobierno, las elecciones son balas, digamos, en el buen sentido literario, son balas políticas importantes, que este gobierno con cada elección tiene que retroceder, tiene que recular, y ni hablar que numéricamente y electoralmente es muy importante sumar legisladores y legisladoras nuestros. Son las armas que tiene el pueblo para recuperar su libertad, de verdad. Porque hablan de la libertad esta gente. Yo te he visto tus twitters y comparto, digamos, que hablan de una libertad ficticia, de una libertad de cartón. O una libertad que es de unos pocos, la libertad de unos pocos. Lo mismo que la revolución libertadora. Claro. Usan esos nombres, se apropian de nombres. Te hablan de la libertad, pero es la libertad de mercado, la libertad de empresa, la libertad de que las empresas fijen las tarifas que quieren en las prepagas, en el cable, internet, que te cobren lo que quieren de alimentos. Esa libertad quieren. Sí, la libertad de fijarte el salario que se les cante y no tener un marco normativo. Por eso quieren desregular todo. Nosotros defendemos otra libertad, la libertad de la gente. Y para nosotros tenés libertad si llegás a fin de mes. Y no la libertad de no tener hambre. Si no llegás a fin de mes, no sos libre. Sí, claro. Si tenés que trabajar 14 horas por día o tener 3 trabajos para llegar a fin de mes, no sos libre, estás todo el día laburando. ¿Dónde está la libertad? La libertad es cuando gobernaba el peronismo, que vos
te ibas de vacaciones, que vos podías ir al teatro, que te ibas a comer afuera. ¿Cuánta gente dejó de ir al restaurante? Sí, ¿cuántos restaurantes están cerrando? Ya les hablo a los pequeños empresarios también, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí. Están vacíos. Y pensaba esto, ¿no? Lo importante de esta elección, teniendo en cuenta que el Poder Legislativo es un contrapeso del Ejecutivo. Y lo importante que es, ahora, el 26 de octubre, que tenemos la posibilidad de ir y votar, de darle esa importancia al Poder Legislativo. Es eso, el Poder Legislativo hoy, como decías vos, Mariano, recién, es la herramienta que tenemos nosotros ciudadanos para decir, hasta acá, muchachos. Claro, pues vivimos en una república. Exactamente. Milei piensa que porque ganó una elección es el rey y el mandamás y el único que tiene poder en la Argentina. La Rousseau nunca cita Rousseau. Cita todo, como si a los diputados y los senadores no hubieran salido un repollo, los votó el pueblo también. Seguro. Y en una república hay división de poderes, como decís vos, para contrapesar, para controlarse, y cada uno tiene sus atribuciones. Milei no puede legislar por decreto, no puede legislar. Y parece que no estudió instrucción cívica, no sé cómo se llama ahora, en la primaria. Sí. Pero me lo enseñaban en la primaria, ciudadanía creo que le dicen ahora. Creo que sí, pero sí, va por ahí, te enseñan en la primaria que el Poder Legislativo es el que legisla, el Ejecutivo es el que administra el Estado. Él tiene mandato por 4 años, sí. Ahora le quedan 2 y medio para administrar el Poder Ejecutivo, con todas las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. No puede legislar, no puede no cumplir las leyes, puede vetar, sí. Pero si el Poder Legislativo insiste con 2/3 de ambas cámaras, no es moco de pavo. Lo que se logró conseguir 2/3 de ambas cámaras, es un consenso muy fuerte, tiene una legitimidad enorme. Insiste con una ley, las leyes se tienen que cumplir. Un presidente no puede no cumplir con las leyes. Había otro filósofo, Cicerón, que decía que para ser libres hay que ser esclavos de la ley. Y bueno, claro. Milei debería cumplir con las leyes también, para que todos podamos ser libres. Veamos 3 escenarios para terminar, digamos. Supongamos octubre, elecciones, 26 de octubre, 3 escenarios. Un escenario gana Fuerza Patria por 10 puntos. Vamos a poner un número, 8 puntos, 8 o 10 puntos, que es un número holgado, interesante. En todo el país, vamos a poner todo el país, sí. ¿Te parece? Ese es un escenario. Sí. El otro escenario, empate técnico, digamos que podamos tener más o menos 2, o que ellos nos ganan más o menos 2, o que nosotros ganamos, que sería un empate técnico. Y el tercero es que ellos ganen por 5, 6 puntos, 7 puntos, más 7 puntos. ¿Qué pasaría? ¿Qué escenario político ves en cada uno de esos escenarios? Primero va a ser difícil medir, todos van a decir que ganaron. Claro. Porque el peronismo, la oposición, no va con el mismo sello en todas las provincias, entonces sumar esos votos va a ser complicado. Pero no tengo la menor duda que va a haber una mayoría opositora en estas elecciones, que el gobierno va a estar a nivel nacional por debajo de los 40 puntos, seguro, y que va a haber una mayoría que va a votar en contra de este gobierno. ¿Qué escenario? Un escenario donde Milei no va a poder hacer lo que quiera, si sucede esto que digo. Milei no va a tener la legitimidad ni la capacidad para maltratar, insultar, seguir legislando por decreto, ajustando, cerrando instituciones. De hecho, quiso cerrar muchos organismos absolutamente relevantes para la vida de los argentinos, como el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros, y se lo pudo impedir desde el Congreso. Sí. Entonces, fortalecer el Congreso nos va a ayudar a ponerle un límite, a ponerle un freno y a limitar el daño que viene haciendo Milei a la Argentina, para cuando nos toque volver a gobernar, la reconstrucción sea menos complicada de lo que sería si Milei gana estas elecciones. Totalmente. Bueno, muy bien, 18:40. Mariano, te agradecemos muchísimo la presencia de un domingo. Un par de mensajitos. Sí, por favor, siempre trate de filmar. No tengo nada. Es un chiste, es un chiste. Bueno, un poco de humor, pónganle, por favor. Bueno, a ver. Primer mensajito de Lorenzo, dice, buena entrevista y bien por salir a hacer docencia de cómo votar. Abrazo y buen domingo. Chequeo, ¿cómo están? Perfecto la boleta, es fácil, muchos dicen que es difícil y asustan, solo mirar bien y poner las 2 cruces. Bien. Y una preguntita que nos hacen es si la tinta con la que se marca en la boleta tiene que ser negra.
No. Es indistinto. No hay ninguna... Que no sea transparente como el lápiz. Claro. Que sea con tinta que no se borre. Claro. Perfecto. Ni lápiz negro, ni nada de eso. Perfecto. Y algo más que nos agregan es que en el caso que decíamos que uno marcó, se equivocó y quiere hacer el cambio, que en la autoridad de mesa esa boleta que se anula va a un sobre. O sea que presten atención a eso de que la boleta que anulan vaya a un sobre. Bueno, perfecto. Mariano, muchísimas gracias por haber estado acá en Chequeo General un domingo a esta hora. Gracias. En plena campaña. Estamos en campaña, estamos hasta acá de octubre todos los domingos. Podemos hacer una columna de streaming, podemos ir cambiando el formato. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, nos vemos. Bueno, vamos a la tanda, ¿le parece, compañera Galeano? Y después quiero contarles que hubo en La Perla un gran hallazgo en el terreno de La Perla, en donde yo tengo una situación particular, que mi hermana está desaparecida y detenida en La Perla, donde encontraron restos óseos que no se había encontrado hasta ahora. Y gracias a un juez y a un trabajo que viene haciendo Antropología Forense, ayer se anunció que encontraron muchos restos óseos y una zona de 10 hectáreas donde parecería que es como un lugar donde los genocidas dejaban los restos humanos de los compañeros desaparecidos. Así que yo le digo a mucha gente, amiga mía, compañeros y compañeras que tienen familiares como yo, mi hermana detenida en La Perla, bueno, que hay una esperanza de poder recomponer o reconstruir la historia de nuestras familias. Así que no es menor. Y quería decirlo cuando estuviera Mariano Recalde. Chao, vamos a la tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11